Obviamente estamos a minutos, horas, qué sé yo, de lo que va a ser el tratamiento en la Cámara de Diputados, o sea, reacciones a favor, reacciones en contra, y esta polémica que se ha dado sobre el tema de las enfermedades. A ver, contanos un poquitito en qué estado está hoy, porque colaboraste en esto, y la gran incógnita, podés decirnos, no tengo idea, que metieron este último artículo, sobre el tema de Licencias. las licencias. Contanos un poquito. Sí, una aclaración. Yo colaboré con la redacción cuando la redacción se estaba elaborando en en el Ministerio de Capital Humano Sí, sí. y con la intervención de Cordero, Sturzenegger, Ujú, Caputo, claro. etcétera. Ujú, Esa fue una redacción técnica. ujú, La innovación que ha dado lugar a esta polémica ujú. se incorporó un par de horas antes de la votación en el Exacto. Senado, Eso. al punto de que la mayoría de los senadores no sabía que ese cambio se había introducido. Tal cual. Qué tremendo. De modo tal que fue un fantasma que Ujú, apareció de la nada. ujú. Le digo cuáles son los fundamentos y dónde está el punto débil Sí. de lo que se aprobó. Ujú, Los fundamentos tienen que ver con la lucha contra el ausentismo, que se ha convertido en un problema serio en Argentina, ujú, porque una de las dos dificultades que hay en el mundo laboral ujú. tiene que ver con la caída de la productividad, y el segundo tema es que en gran medida la caída de la productividad tiene que ver con el ausentismo fraudulento, con el ausentismo que se llama simulado. Ujú. El trabajador que este, falta el lunes porque estuvo en la cancha de fútbol, el que inventa una enfermedad de 24 horas con un Ujú, certificado médico que puede o no ser verdadero. ujú. En fin, ese ausentismo en las pymes está produciendo la friolera de entre el 14 y el 20% A la rata. de ausentes en el mes, y eso es catastrófico para una empresa. Ujú, ujú. Entonces, esa fue la motivación. Lo que pasa es que el resultado, basado en esa motivación, fue totalmente irregular, porque se bajó el salario de la persona que está enferma al 50% cuando la persona interviene en la patología. Por ejemplo, alguien que jugó al fútbol y se esguinzó en la cancha de fútbol del club vecinal un domingo, le dan el 50%. Y alguien que tenga una patología que ha sido totalmente ajena a su voluntad, por ejemplo, un mal de Chagas, Una un faringitis. Una tratamiento oncológico, faringitis. etcétera, le Cualquiera. bajan al 75%. Sí. En los dos casos ponen a la persona en estado de indefensión. ¿Por qué? Porque la baja del salario a la mitad o el 75% no le permite tener el nivel de subsistencia. Ujú. Si está verdaderamente enfermo y está verdaderamente accidentado, están aplicando un sistema que pagan justo por pecadores, Claro. porque en Claro, realidad claro. uno quiere combatir al que hace simulación, pero no quiere combatir al que efectivamente tiene la patología. Y en definitiva, la asistencia médica además la dan las obras sociales, que salvo las obras sociales más importantes, OSECAC, la del petróleo y del gas, la de químicos o la de sanidad, que son obras sociales que dan buenos servicios, hay una deficiencia bastante grande en las obras sociales en un escenario bastante heterogéneo, Ujú. y por lo tanto la persona tiene varias dificultades cuando está enfermo o accidentado por una patología ajena al trabajo. La primera es que el servicio médico se lo da a la obra social, Ujú. sea lo que sea cual fuere la obra social que tenga. Ujú. En segundo lugar, la obra social le da descuentos en los medicamentos, pero no le da medicamentos gratis. Ujú. Y en tercer lugar, le bajan el sueldo, la verdad que se colocan a la Claro. persona en un estado verdaderamente de riesgo a su subsistencia, porque no tiene ingresos suficientes Ujú. ni para atender la patología ni para atender sus gastos mínimos. Julián Martín Canay, motivación de este artículo la explicó perfectamente usted. La pregunta es primero es ¿por qué se solucionaría con más control? Para no, como decía usted, para Exacto, no sí, en realidad, castigar al justo por pecadores. bueno, ese famoso cuento de que muerto el perro se acabó la rabia, Ujú. eso es totalmente falso. La rabia hay que atacar Claro. la enfermedad, no hay que atacar al pobre animal que sufrió las consecuencias. Entonces, acá pasa lo mismo, llevado al ser humano.
no pueden pagar justo por pecadores, y si hay problemas de simulación hay que atacar el problema de la simulación, no castigar a toda persona enferma o accidentada con una rebaja de salarios. Con lo cual, todo esto que ya sintetizamos llegó bien al gobierno en el sentido de que hay que cambiarlo. Ahora, ¿cuáles son las 3 alternativas de solución que se están debatiendo en este momento? O sea, en este momento, mientras estamos hablando, la senadora Patricia Bullrich y todo el equipo que tiene a su cargo la movida dentro de la Cámara de Diputados está discutiendo esto con los diputados, y lo está discutiendo también con la CGT y con los demás sujetos que están interviniendo. Las 3 opciones son las siguientes. Primera opción es modificar la ley en diputados, con lo cual tiene que volver al Senado. En ese caso, el problema que tiene el gobierno, que quería cerrar esto en febrero, lo va a tener que cerrar en marzo, porque no da los tiempos. Segunda solución es decir en una reglamentación, o sea, aprobar la ley como está, y en una reglamentación habilitar a los convenios colectivos para que paguen el 100%, inclusive con prestaciones no remunerativas. Esta solución no le gusta a la CGT porque depende de que haya acuerdo en un convenio colectivo, y no siempre hay acuerdo entre las partes para este tipo de cosas. Y hay una tercera hipótesis, que es dictar un decreto reglamentario inmediatamente después que sale la ley, para decir que el 100% hay que pagarlo, o decir que el 100% se puede pagar a través de los convenios. En fin, la verdad que todas las soluciones que son fuera del Parlamento son irregulares. ¿Por qué? Porque dependen de una cantidad de circunstancias para que la gente no se encuentre desamparada, porque, ojo, si esto se aprueba la semana que viene, 24 o 48 horas después está vigente. Claro, exactamente. Y automáticamente la gente se va a encontrar con el 50 y el 75% automático. Julián, escuchábamos a la senadora Patricia Bullrich, que hablaba de estas opciones, de las modificaciones, pero siempre separando solamente las enfermedades severas, decía ella, no incluyendo gripes o accidentes. ¿Esto lo ve viable? Bueno, es importante que se destaque que las patologías más graves son las que tienen que tener la mejor cobertura. Sí. Pero la verdad que no podría ponerse el de 50% de descuento y el 75% a una patología que no sea tan grave, pero que sea real, porque le estamos sacando de vuelta la misma situación que planteamos recién. Exacto. Estamos sacando el ingreso de subsistencia en un momento en donde además hay lo que se llaman cargas económicas suplementarias, porque generalmente, como la obra social no brinda todos los servicios, el trabajador tiene que hacerse cargo de medicación, tiene que hacer estudios que la obra social no se las hace, tiene que recurrir al hospital público, en fin, todas las peripecias de la enfermedad inculpable. En Argentina es el único país del mundo que la asistencia médica la brindan los sindicatos. Una preguntita. Entonces, el gran problema acá no son las patologías graves, son las patologías simuladas. Claro. Y frente a eso, la reforma ya trae alguna solución vinculada con los certificados médicos, exigiéndole a los profesionales una intervención mucho más seria y más responsable a través de la certificación de las patologías. Pero no alcanza. Entonces, lo que hay que hacer es revisar el sistema, y no es una revisión que se puede hacer en 2 horas. Hay que revisar la norma, mantenerla que está. Para mí hay que mantener la que está y hacer una revisión en una nueva ley. La pregunta es esta, que te hago, Julián, tiene que ver con si se mantiene de esta manera, como está en la sancionada en el Senado, en diputados va a generar mucho conflicto, va a tener una reclamación muy fuera y afuera de la sociedad, en función de lo que está pasando. Ya hay un paro para cuando se debata. El planteo es cada ley, cada proyecto de ley que fue apurado por la propia política, no resultó bueno el resultado. No tuvo un buen resultado. O sea, la urgencia, porque sea antes del primero, cuando el presidente tiene que acudir al inicio del periodo de sesiones. ¿Qué sé yo? Vos que fuiste redactor de la original, ¿tenés ascendente como para decirle al gobierno, escúchenme una cosa, para que vamos a corregir algo, si en definitiva es solamente por una urgencia y va a salir peor el remedio que la enfermedad?
Mira, el gobierno no me convocó en nada para todo lo que es la gestión política y ni me consultaron. Porque yo, como soy un asesor freelance, Sí. no dependo de la iniciativa personal, dependo de las consultas que me hagan. Sí, sí. Cuando me hicieron consultas y me pidieron alguna recomendación sobre temas de la comisión redactora, lo hice con mucho gusto porque yo soy un técnico, no soy Sí, un tal político. cual. Ahora, en esta etapa política no tuve ninguna participación y nadie tampoco me pidió ninguna aclaración. Las únicas aclaraciones que hay son las que estoy haciendo en los medios y estoy seguro que estas aclaraciones, como tienen bastante contenido, digamos, técnico y se basan en los antecedentes y en el derecho comparado, fueron tenidas en cuenta. Pero acá el problema es que el que acabas de sintetizar, cuando la política entra por la puerta, la justicia sale por la ventana. Sin duda. Y entonces hay un nivel de improvisación muy alto, porque no se puede tener una aspirina para resolver una patología compleja. Necesitas una buena medicación, un buen tratamiento, un buen diagnóstico y, por supuesto, los recursos técnicos correspondientes. Entonces, si uno quiere luchar contra la patología del ausentismo simulado, tiene que tener recursos, y las pymes no tienen recursos, porque los que tienen ausentismo bajo son las empresas que tienen los recursos. Claro. Es decir, Para uno va a una controlar, automotriz claro. y tiene 4, 5, 8% de ausentismo, no tiene 20. Pero vas a una empresa, a una panadería, a una verdulería, a un maxi kiosco y tiene 50% de ausentismo. ¿Por qué? Porque tiene 4 empleados y 2 le faltaron en la semana. Entonces, volviendo al punto, esto requiere un tratamiento mucho más serio. Y para mí, lo que debería hacer el gobierno es volver las cosas a estado original y hacer un tratamiento de este tema posterior, utilizando los recursos que corresponden con posterioridad, porque requiere de un debate, requiere de un tratamiento. Además, el tema de la simulación no es un problema de los médicos solamente, y del médico que da un certificado de favor, que hay algunos que sí y otros que no lo hacen, por supuesto, que son serios. El problema es que las pymes no tienen los recursos técnicos para contratar una clínica de seguimiento, un sanatorio que controle las patologías, un sanatorio que tenga los mecanismos de diagnóstico para revelar que la persona está mostrando una enfermedad que no tiene. Es decir, todos esos recursos que los tienen las grandes compañías, las pymes no los tienen y no lo pueden pagar. Entonces, ese es el lugar en donde hay que hacer las reformas, y la política hoy ha trastocado algo que desequilibró una ley que era extraordinariamente equilibrada. Ahora, porque todo el resto de la ley es una ley con mucho equilibrio, que no ha comprometido derechos fundamentales del trabajador, y en este caso los compromete. Y a propósito de que lo explicó perfectamente, por qué no se tendría que estar este artículo de las licencias por enfermedad y hacer una ley aparte, ¿hay algún otro punto que usted ve que se introdujo de la ley original que también lo cuestiona o le genera dudas? Bueno, hay 18 cambios en el borrador final que se hizo. El más complicado es sí. Pero la pregunta suya me da cabida para otra cuestión que acaba de aparecer y que tiene dificultades para el gobierno, que es que algunos diputados quieren introducir en la Cámara de Diputados temas nuevos. Por ejemplo, el PRO está promoviendo el pago de los salarios con billetas virtuales. Ahí dijo... Billeteras virtuales, billeteras digitales. Entonces, y las billeteras digitales no tienen la garantía del Banco Central. Claro. O sea que si un trabajador le dice a una billetera digital, cóbreme mi sueldo y yo de ahí voy a sacar el dinero, como no tiene cobertura del Banco Central, se puede quedar sin el sueldo. Entonces, ¿por qué se mantuvo el pago de sueldo a través de los bancos? Porque tienen la garantía del Banco Central, y entonces el trabajador nunca se va a ver desamparado si al banco al cual le confió su salario tiene dificultades. Entonces, pero el tema se está introduciendo, y se están introduciendo otros temas que no tenían nada que ver con la reforma y que ya se habían resuelto bien.
porque en el borrador del 11 de noviembre y en la norma definitiva, el tema de las billeteras digitales se había sacado justamente por esta causa, porque imagínense, ¿sabe cuántos sueldos se pagan por mes en Argentina? 10 millones. 10 millones de sueldos en blanco, entre empleo público, empleo privado, empleo mixto y las empresas, además de los 6 millones de trabajadores que están en la actividad privada, las empresas del Estado que adhieren a la ley de contrato de trabajo, que son la mayoría. Entonces se pagan 10 millones de sueldos. Si esos 10 millones de sueldos no tienen la garantía del Banco Central, ¿quién responde si la billetera digital se cae? No, nadie. Entonces, ese tema que se reabra es una anomalía. ¿Por qué? Porque es un tema que ya está discutido, ya está resuelto. ¿Algún interés atrás de haber? Es tan simple. Bueno, el interés es la medida de las acciones. Tal cual, absolutamente. ¿No es cierto? Y Maquiavelo, todo el mundo que dicen que lo decía, pero no hay ningún registro, que el fin justifica los medios. Entonces, ninguna de las dos cosas se corresponden con un tratamiento democrático de una ley. Absolutamente. Bueno, hubo sindicalistas, secretarios generales de distintos gremios que dicen, bueno, es la válida y expresa situación de lo que fue en su momento la Banelco en otro gobierno. Pero bueno, nada. Sí, lo que pasa que, mire, la mayoría de los que... esta ley asusta. ¿Por qué? Porque tiene 198 artículos y si tenemos en cuenta los considerandos, la sofisticación técnica que tiene muchos artículos, y los fundamentos son 150 páginas. Claro. Entonces, ¿qué pasó con los sindicalistas? No leyó nadie la ley, como tampoco lo leyó nadie o la gran mayoría de los legisladores. Eso es lo peor. Es tremendo lo que estás diciendo, pero bueno, la realidad. Dicen disparates y bueno, entonces recurren a mecanismos de rechazo dogmático, que la ley precariza, que compromete derechos fundamentales. Yo tuve varias veces enfrentamientos en la radio y en la tele con dirigentes que decían esto y le digo, bueno, póngame un ejemplo, y se quedó mudo porque no lo leyó la ley. Entonces, este es el mundo en el que vivimos, es un mundo precario también en el manejo, en el funcionamiento de las instituciones, porque nuestros legisladores, cuando la ley tiene esta complejidad, deberían recurrir a los 20 asesores que tiene cada legislador, y ninguno de los asesores sirve para explicarles lo que había en la complejidad de esta norma. Mire, para mí, que tengo 50 años de experiencia profesional, es una norma que me costó hacer un análisis pormenorizado punto por punto, porque tiene muchas sofisticaciones técnicas que si uno no conoce el resto de la ley que va a quedar vigente, no puede contextualizarlo. Bueno, la mayoría de los legisladores empezaron a desayunar con alguna cosita en los últimos 3 días. Así que verdaderamente esto es para tenerlo en cuenta para el futuro de la mejora de la calidad de las instituciones, ¿no? Doctor Julián, si queremos vivir en una democracia, tenemos que tener instituciones saludables, pero además de calidad. Doctor Julián de Diego, abogado laboralista que colaboró en la redacción original, vamos a poner, de la reforma laboral. Fuiste muy gentil a atender a Radio del Plata esta mañana. Que tengas muy buen día. Un gusto, hasta pronto. Abrazo.